Chiquillos, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 2 que corresponde a higiene industrial, ¿ya? La unidad 1 fue seguridad industrial. Ahora vamos a continuar con la materia para ya empezar a normalizar todos los conceptos y empezar a ver los temas más importantes para poder ya adentrarnos a lo que es proceso, riesgo y controles mineros, ¿ya? En el caso de usted, temas más asociados a lo que son plantas de proceso, lo que es prospección minera, algunos equipos específicos de minería y también lo que corresponde al manejo de sustancias peligrosas. Ahora, la higiene industrial siempre se va a abocar a poder identificar algún agente del medio externo o externo al trabajador que pueda causar un daño a la persona. O sea, vamos a tener agentes físicos, químicos y biológicos. Y la higiene industrial, ¿a qué se aboca en realidad? A identificar estos distintos tipos de agentes y hacer distintas evaluaciones para llegar a un punto en el que ese agente, el trabajador pueda estar con él, pueda trabajar, pueda interactuar con ese, o estar trabajando con esa gente, pero no le produzca un daño en su persona. Ahora, Eduardo, buenas noches. Ese daño en sí, chicos, nosotros lo podemos llamar de una forma u otra enfermedad profesional, ¿ya? Ahora, eh, cuando el daño es inmediato, o sea, tú, por ejemplo, estás trabajando y en tu mano cae una gota de ácido sulfúrico, por ejemplo, al 99% de pureza son ácidos altamente puros, eso va a producir una herida en tu piel, va a producir una quemadura y algo más complejo. Y en ese caso pasa a ser que un accidente. Sin embargo, si tú estás trabajando en un lugar por mucho tiempo, muchos años, y estás empezando a hacer inhalación, por ejemplo, algún polvo con sílice, alguna sustancia ácida, esto se va a empezar a acumular en tu cuerpo y va a empezar a producir un daño. Y ese daño va a ser acumulativo, hasta un punto en el que se manifiesta como una enfermedad. Y ese tipo de conceptos, chiquillos, es la famosa enfermedad profesional. Ahora, el accidente del trabajo y la enfermedad profesional, ¿en qué se diferencian ambas dos? En un puro concepto, en el tiempo. Y eso es pregunta de prueba. Porque el tiempo, el accidente es inmediato y la enfermedad va a ser siempre en un transcurso o en un tiempo. O sea, no va a ocurrir de un día para otro. Para poder también tomarlo en cuenta. Tanto el accidente como la enfermedad, chiquillo, está cubierto. ¿Y está cubierto por qué? Por la famosa ley de accidente del trabajo en enfermedades profesionales. O sea, un trabajador que en este caso eh, desarrolle cualquiera una enfermedad profesional, va a tener cobertura de seguro. Ahora, la enfermedad laboral, ¿cómo la vamos a considerar nosotros? Es la causa de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo y produzca incapacidad o muerte. Ahora, la incapacidad, chicos, de una perspectiva u otra puede ser de dos tipos. Una incapacidad temporal. Ya, un trabajador, por ejemplo, se accidenta, un caso hipotético, se fractura una pierna, por ejemplo, y le dan una licencia de un mes, y después se reintegra el trabajo. Esos 30 días que no trabaja se va a considerar como una incapacidad temporal. O sea, temporalmente él va a estar incapacitado de realizar el trabajo. Por lo tanto, terminando su licencia médica de origen laboral, producto de un accidente del trabajo, él se reincorpora. Ahora, lo que es la muerte en sí no tiene explicación, o sea, tiene una explicación. En el fondo ya cuando la persona fallece, ya tiene signos vitales igual a cero. Pero en la práctica, cuando uno la va a definir, la muerte desde el punto de vista de un accidente del trabajo va a ser por tres causales. O sea, muerte de manera directa, perdón, muerte en el traslado a su centro asistencial, o si producto del accidente el trabajador muere dentro de las 24 horas después de ocurrir el accidente en el centro asistencial. Bajo esos tres elementos, esos tres parámetros, se va a considerar una muerte desde el punto de vista de un accidente del trabajo. Ahora, la enfermedad profesional en sí puede tener una consecuencia en la persona con la muerte, sí. O sea, por ejemplo, con la silicosis en sí, la persona no muere de silicosis. Muere porque básicamente los distintos elementos que uno produce y uno quiere eliminar como elementos de desecho se acumulan en el cuerpo, no se botan. Entonces todo eso empieza a envenenar la sangre y empieza a producir ciertas enfermedades, lo cual va a producir que en el fondo el trabajador fallezca pasado un tiempo. Ahora, siempre esto hay que entenderlo en el contexto de la actividad laboral que uno desarrolla, ¿ya? O sea, ¿y esto cómo se explica o se entiende esto? Ya. Nosotros en seguridad o en prevención de riesgo trabajamos un concepto que se llama el mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción es que hace referencia que lo que tú estás trabajando sea lo que genere un accidente o una enfermedad. O sea, si yo, por ejemplo, estoy trabajando o estoy haciendo con un disco diamantado, estamos cortando un mineral o, por ejemplo, un testigo,
Y si yo, por ejemplo, con eso empiezo, por esa exposición a ruido, empiezo a producir una sordera, ok, ese trabajo es un mecanismo que va a explicar por qué el trabajador desarrolla una sordera. Si un trabajador está expuesto o trabajando en un lugar con alta concentración de sílice en respirable, ok, ese es el mecanismo de acción que está generando la famosa silicosis, que está desarrollando. Entonces, eso, chicos, es importante poder tomarlo en cuenta. Ahora, uno siempre recomienda eso, que cuando uno esté trabajando, uno empieza a ver a qué está expuesto, ¿para qué? Para ver qué uno va a controlar, de una perspectiva u otra. En la práctica, la definición de enfermedad profesional va a tener siempre dos tipos. La definición formal, que en el fondo es la que nos da la misma letra excelente del trabajo de enfermedades profesionales, pero tenemos la definición técnica, una definición que me va, por ejemplo, a la bibliografía. A mí me agrada más esta definición, porque encuentro que es más concreta. ¿En qué sentido? Habla de aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas. Ahora, deterioro lento y paulatino. Cuando uno ve este concepto, empieza a aparecer un concepto que se llama la latencia, que es el periodo en el cual tú estás expuesto a un agente, empieza a desarrollar la enfermedad, la patología, pero tú, pasado un tiempo, ya empiezas a mostrar los efectos ya concretos. A medida que va avanzando el tiempo, uno ya empieza de una forma u otra a ver ciertos efectos en la persona, ¿ya? Pero ese periodo no es de un día para otro, puede ser de 5, 10, 15, 20 años incluso, dependiendo del tipo de agente y cuánto tiempo uno esté expuesto a la gente. O sea, hay tiempo de concentración, tiempo de exposición, tiempo de descanso de la persona y la salud de ella misma también, que puede ayudar a que una enfermedad se desarrolle de una manera más rápida. Ahora, el que fuma y trabaja en minería y está expuesto a sílice, los distintos estudios revelan que tiene de un 50 o un 60% más facilidad de poder desarrollar silicosis. Nosotros siempre hacemos un acto involuntario, un acto reflejo. Un ejemplo de aquello es parpadear, por ejemplo, respirar. Yo soy cortoísta, uso lente, desde que tengo 4 o 5 años ya voy para los 37 años usando lente. Yo tengo un acto reflejo normal, que aunque no tenga lente siempre lo hago. Hago esto. Me llevo las manos a la cara. Por lo tanto, si yo no tengo una protección, tengo las manos sucias con polvo, que tiene sílice, y al hacer este ejercicio estoy favoreciendo que las partículas entren, ingresen. Ahora, ese medio que favorece el ingreso de sustancias al cuerpo es también muy similar a lo que puede pasar, por ejemplo, con COVID. Si uno tiene las manos sucias o puede tener cierta cantidad de virus en las manos. Por eso es que se insta tanto al lavado de manos y evitar que uno se lleve las manos a la cara. En la práctica, vamos a tener distintas formas de poder adquirir una enfermedad profesional. O sea, porque el trabajador, primero que todo, tiene que haber una exposición. O sea, yo tengo que estar expuesto en un lugar con cierta cantidad o cierto tipo de agente para yo estar expuesto. Ahora, existe un decreto que se llama el decreto 109, que ese es el número en específico, y uno lo empieza a revisar ese decreto y te va a decir cuáles son todos los agentes a los que puede estar expuesto una persona y puede desarrollar una enfermedad profesional. O sea, eso ya está normado por ley. Ahora, expuesto a alguna sustancia o agente tóxico o dañino para la salud, a una concentración o cantidad mayor de una sustancia, lo que la misma ley puede permitir, el tiempo de exposición o contacto y la susceptibilidad personal. O sea, cada persona va a desarrollar una patología de una manera distinta. O muchas veces puede pasar un evento que quizá uno esté resfriado y uno se siente muy mal, y una persona está resfriada y tú ves que no le pasa lo mismo a Karim. Vamos a tener una diferencia en cuanto a los cuerpos, en cuanto a los tamaños, los pesos y el estado de salud, que eso va a hacer que una enfermedad se pueda desarrollar de manera distinta. ¿Ya? Ahora, eso es tema, ¿ya? Eso es tema, y eso también viene asociado a cierto uso de ciertos elementos de protección personal. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o algo que no se entienda? ¿No? Ya. Ahora, en la práctica, la higiene industrial siempre va a tener una orientación, y esta va a tener 3 elementos o principios básicos. A mí me gusta más decirle procesos, ¿ya? Porque en el fondo uno tiene que identificar algún agente interhigiénico para poder evaluarlo y luego poder controlarlo.
Ahora, la evaluación en sí es lo que hace la diferencia primordial entre higiene y seguridad. Ahora, cuando uno hace evaluaciones desde el punto de vista de la higiene industrial, hay cosas bien que uno tiene que tomarlas bien en consideración. O sea, por ejemplo, yo quiero medir ruido, y para eso, chiquillos, denme un minutito para mostrar una cosita, ¿ya? Antes que me olvide. Chicos, ¿están viendo lo mismo que yo? ¿O están viendo lo que les estoy mostrando? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, Para profesor. detectar el ruido. Exactamente. Esto se conoce vulgarmente como sonómetro. Sí, para medir. Claro, pero el nombre técnico se llama decilvímetro. Ahora, yo puedo ir a un lugar de trabajo y decir, pescar el equipo, me dije, no, ¿sabes que está en 70 y tanto? Ok, esa es la medición que yo hago. ¿Eso es correcto, chicos? Ya. No, profe. No, para nada. Ahora, ¿por qué hay que entender lo que no es correcto? Ya. Cuando uno habla, o las formas en que uno puede estar también expuesto o desarrollando una fe profesional, tenemos esto, que es el tiempo de exposición o contacto. ¿Ya? Ahora, vamos a entender algo bien simple. Yo cuando quiero medir ruido, tengo que tener un criterio. Yo no voy a medir directamente en el equipo, porque en el fondo a mí me interesa dónde medir, dónde está el trabajador. Por lo tanto, uno de los primeros criterios es colocar el equipo de una forma tal que esté a una altura lo más adecuada o lo más cercana a la cabeza de la persona. Uno. Dos, es el tiempo cuánto yo mido. O sea, para que una medición sea representativa debe ser por lo menos, a lo menos el 80% de duración de la jornada de trabajo de la persona. O sea, si una persona, por ejemplo, trabaja 9 horas, lo ideal es que uno traje, por ejemplo, un rango, si no quizás el 80%, el 60%. O sea, un mínimo de 4,5 a 6 horas de medición continua. Y luego se saca un promedio. ¿Ya? Ahora, ¿esto para qué me sirve en una instancia específica? Es para ir al lugar y empezar a ver si estoy cerca de los 80 o pasado los 80 decibeles. Y más adelante vamos a ver qué significa eso. Y si el equipo me da de manera constante sobre 80, ok, vamos a medir. Y eso es importante tomarlo en cuenta, que no es llegar y hacer una medición. Ahora, este equipo que yo les muestro, este equipo netamente es un equipo para hacer clases, no es para hacer mediciones de tipo profesional. ¿Ya? Razón, motivo, porque tiene que tener una calibración en el equipo, nosotros debemos tener el certificado de medición, entre otros parámetros. Pero eso más o menos chiquillo, o sea, bueno, más adelante nos vamos a hacer un tiempito y les voy a enseñar a cómo interpretar también ciertas gráficas de ruido, qué significan los tipos de ruido, etc. Ahora, ¿por qué para ustedes es muy importante el concepto de ruido en sí? Porque, por ejemplo, los que trabajan, los asistentes geólogos que van a hacer labor de trabajo de perforación, van a tener siempre ruidos impulsivos, ruidos muy fuertes, específicamente cuando uno toma el equipo, va a ser, por ejemplo, una perforación horizontal en una caja, un borde de caja, y cuando uno hace la maniobra del empate, que en el fondo es colocar la broca y la broca empieza a tomar contacto, ahí empieza un ruido muy fuerte. Ahora, eso también puede llevar a un ruido en otro contexto, por ejemplo, los que trabajan haciendo un análisis metalúrgico, cuando uno tiene un sistema de extracción de aire y tenemos un ruido más o menos estable. Tú vas a estar expuesto igual a ruido, pero el ruido va a tener características distintas, características diferentes. Eso también hay que entenderlo. Por eso que cuando uno va a trabajar con higiene industrial, tiene que empezar a ver esto. Lo que hay que identificar, de una forma u otra, uno lo llama la etapa cualitativa, en el cual yo identifico o empiezo a darme cuenta cuáles son los atributos, características de mi lugar de trabajo para decir, acá tengo ruido, acá voy a tener, por ejemplo, vibraciones, acá voy a tener una exposición a algún gas o algún vapor. Y luego cuando tengo eso ya más o menos visualizado, sé lo que voy a tener que ir midiendo, ir evaluando. O sea, el evaluar no es llegar a dar un número, sino que yo tengo que hacer una medición y eso es compararlo con un valor normativo. De ahí que la evaluación no siempre dice que va
hacer la diferencia. Ahora, el control de los riesgos no es muy distinto de lo que es seguridad con higiene industrial, ¿ya? Pero vamos a tener que hacer las diferencias, que eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahora, el identificar, chiquillos, en la práctica es la detección de aquellas fuentes que generan riesgos capaces de enfermar al trabajador. Y eso uno tiene que hacer un poco más estricto. ¿En qué sentido? Si estoy en un lugar de trabajo, tengo que ver específicamente qué es lo que me puede producir un daño a mí. O sea, si tenemos un compresor, por ejemplo, para poder generar aire comprimido, ok, eso va a ser un peligro. Si tengo, por ejemplo, un mechero encendido, eso va a ser un peligro. Si tengo almacenado sustancias peligrosas o estoy manipulando una sustancia, algún ácido, algún aceite, por ejemplo, ese va a ser mi peligro. En el fondo, uno que va a hacer, va a empezar a ver todas las cualidades, que en el fondo puede causar un daño a la persona cuando el riesgo no es controlado, cuando el riesgo nace de la interacción de la persona con el peligro. Ahora, esto siempre debe ser complementado con información asociada a qué cosa, a los ciclos de trabajo, características del lugar y el ambiente de trabajo, herramientas y equipos, y la presencia de enfermedades de los trabajadores. Y en el caso chileno, en el caso nuestro, lo podemos llamar etapa cualitativa. Ahora, acá hay un tema muy importante, que son las características del lugar y el ambiente de trabajo. Cuando uno, por ejemplo, va a medir ruido, en interior mina, el ruido siempre va a ser mucho más alto, a diferencia de una labor en superficie, porque en interior mina tenemos espacios cerrados, y el ruido tiende a rebotar y devolverse al punto de origen, por lo tanto eso siempre va a hacer que se amplifique el ruido, que sea mucho más grande. En cambio, si tenemos aire libre, el ruido va a tender siempre como a disiparse de mejor forma. Por eso es importante eso. Y lo otro importante son los ciclos de trabajo. Que uno ciclo de trabajo, ¿cómo lo va a entender? Como cuántas veces y cuánto tiempo uno realiza una labor. O sea, por ejemplo, en el caso mío, cuando estoy haciendo una clase, por ejemplo, de 9 a 11, ahí tengo un ciclo de trabajo que dura, por ejemplo, 2 horas. ¿Y eso por qué nos interesa a nosotros? Porque al identificar aquello, vamos a poder decir, ok, esta persona está expuesta 1 hora a un agente físico, por lo tanto, vamos a tener que evaluar, por ejemplo, esa hora, para ver en el fondo cuánto es el ruido que está absorbiendo esta persona y que le pueda producir un daño a ella. Para no entender por qué, o sea, eso es un tema, ¿ya? Muchas veces uno puede decir, no, pues que la persona está trabajando 1 hora, no, es muy poco el tiempo para producir un daño. O sea, lo ideal es ver bien e identificar todo eso. Tú puedes estar trabajando, por ejemplo, con un ácido 1 hora y quizás no te produzca un daño. Puedes estar trabajando con un ácido 1 hora y te puede producir un daño. Pero íbamos a tener distintos factores, distintas condiciones del ambiente que pueden generar o favorecer un accidente. O sea, si tengo mala ventilación, los gases se acumulan, es lógico que 1 hora trabajando te va a producir un daño. En cambio, si tengo 1 hora trabajando en un lugar con mis distintas medidas de control, con un respirador, sacando cantidades de aire con un agente contaminante, ahí vamos a darnos cuenta que hay situaciones distintas, situaciones muy diferentes. Pero eso es importante entenderlo, de que para esos elementos también nos ayudan a nosotros a poder definir bien las características y también poder más a futuro definir los controles. Otro punto importante es la evaluación, ¿ya? Y en este caso, ¿uno qué hace? Cuantificación, uno va a hacer en este aspecto, va a medir un agente, o sea, toma un equipo con el cual yo puedo medir, por ejemplo, luz, puedo medir ruido, vibraciones, presencia de gases, entre otros elementos, y después yo lo comparo con un valor de la misma normativa. Ahora, por ejemplo, lo que es luz, tú puedes hacer una medición puntual, pero en cambio ruido tiene que estar midiendo por 6, 5, 7 horas o lo que dura un trabajo, y eso tú sacas un promedio y ese promedio se compara. O sea, hay elementos que te permiten poder hacer mediciones bastante rápido, pero que tú tienes que dar un trabajo, un tiempo. La medición que es un poco más compleja de hacer, chiquillo, es la de sílice. O sea, cuando se mide sílice del ambiente de trabajo, uno va tomando ciertos trabajadores y le coloca un aparato acá con un filtro. Y eso va a tener una bomba de absorción. Entonces, en el fondo se coloca a esta altura, simulando qué es lo que va a respirar la persona. Y ese filtro que se saca
para después tiene todo un tratamiento. O sea, ese filtro se saca bajo ciertas características, se guarda y se envía. Hasta hace 2 años atrás, los análisis de sílice no se hacían en Chile, se están haciendo en Estados Unidos. O sea que una medición de sílice se puede demorar un par de meses incluso. A diferencia de una medición de ruido, que básicamente es tomar todos los datos, pasarlo a un computador, tabularlos, trabajarlos con una planilla Excel, y eso perfectamente puede estar listo en un par de horas. O sea, hay también a veces complejidades por el tipo de agente que uno está trabajando. Ahora, siempre vamos a tener que comparar el valor que yo obtengo por un equipo y compararlo con la normativa de referencia que existe para en este caso. Ahora, para el caso chileno, nosotros tenemos el Decreto Supremo 594, ¿ya?, que es el reglamento que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugares y ambiente de trabajo. Por lo tanto, ese decreto, aparte de darme una serie de reglas, también me va a dar los valores para yo poder comparar. Y decir, ok, si el decreto me dice que para un agente debo tener un valor 10 y yo mido y tengo un valor 12, estoy sobre un valor de norma. Por lo tanto, ya tengo una situación de riesgo alto. Y eso es lo que uno empieza a hacer, en el fondo comparar y decidir si ese valor está sobre un valor normativo, en el valor o bajo el valor. Para más o menos empezar a establecer los distintos niveles de riesgo. O sea, un riesgo mayor va a favorecer o puede desarrollarse un accidente de manera más rápida. Ahora, en la práctica, cada medición es diferente la una de otra, ya que no todos los agentes interhigiénicos son iguales. Por ejemplo, están midiendo gases, tú puedes medirlo y tú puedes ir teniendo mediciones puntuales en el minuto. Ahora, hay mediciones que son más complejas. O sea, por ejemplo, uno utiliza un medidor de gases, que de hecho tengo uno, pero no lo tengo calibrado. A ver, próxima clase va a trabajar con un medidor de gases, pero vamos a trabajarlo de manera visual, porque no está calibrado. Cuando los equipos medidores de gases no están calibrados, ciertas marcas no prenden, se apagan automático, ¿ya? Y dejan de funcionar. Los medidores de gases, en el fondo, ¿qué te dice? Que tú, en lugar de trabajo, lo colocas, lo mismo, a la altura de la cabeza de los trabajadores, y si son una alarma, ya te indica que no hay una cantidad de aire adecuada y tú tienes que evacuar el lugar. Ahora, en el caso chileno, esta etapa se llama cuantitativa, la cual el valor obtenido se compara con la normativa de referencia para decidir si se está o no en una situación de riesgo. Eso es lo que uno tiene que darse cuenta. Ahora, yo para poder evaluar, lo que tengo que hacer de una forma u otra es identificar el peligro, caracterizarlo y decir, ok, estos son los riesgos que tengo. Y cuando ya defino, reconozco el riesgo, recién lo evalúo, para poder tomarlo de esa perspectiva. Y el control, en este caso, hay que tener como varias consideraciones. Primero que todo, el que tiene la función de aplicar una medida de control es la línea de supervisión junto con los trabajadores. El que tiene que dar los recursos para las distintas medidas de control es el empleador. Y el experto en prevención de riesgo, ¿qué tiene que, o qué relación tiene con las medidas de control? Es decir, estas son las medidas de control que tenemos que aplicar, trabajar con los supervisores y con los trabajadores para verificar realmente si son las medidas adecuadas para el trabajo. Ya cuando están definidas las medidas de control, tiene que hacer las distintas capacitaciones, la entrega de elementos de protección personal, ir a terreno también a verificar las medidas de control. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eric, ¿tiene usted alguna consulta? Como tiene el micrófono desbloqueado. No, profe, disculpe. Por favor, si no va a hablar, apague el micrófono. Ahora, de una perspectiva u otra, nosotros vamos a tener que estar como una triada o trilogía, como uno pueda o quiera verlo. Yo identifico mi factor de riesgo, ¿ya? O reconozco mi factor de riesgo, que en el fondo viene o nace de mis peligros. ¿Para qué? Para que al evaluar pueda medir y comparar, y luego, en función de esto, yo voy a aplicar las distintas medidas de control. Ahora, ¿por qué una medida de control en el trabajo y otra medida de control en el trabajador? Porque eso tiene una lógica de ser. O sea, si yo tengo un factor o un agente interhigiénico que está en el ambiente de trabajo, yo tengo que controlar el ambiente para que entre la menor cantidad de agente a la persona en sí. ¿Ya? Eso tiene esa lógica. Ahora,
Si esa medida de control no es suficientemente buena, ahí tenemos que también darle protección a la persona. O sea, yo siempre he dicho, desde el punto de vista de la higiene industrial, si estamos trabajando con alguna sustancia química, algún gas, algún vapor o algún líquido, utilicemos ambas medidas de control. O sea, eso no tiene duda, utilicémoslas. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Porque quizás si tengo yo un sistema de extracción de aire que saca aire quizás con algún vapor ácido, ese mismo ácido va a carcomer o va a corroer todo el sistema y va a producir que el sistema después se oxide y deje de funcionar. Por lo tanto, no va a ser eficiente en su objetivo. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, siempre vamos a controlar a alguna gente en el ambiente de trabajo y también directamente en el trabajador. Ahora, chicos, miren, dejen compartir una PPT cortita, ¿ya? Para que veamos, podemos ver, por ejemplo, esto un poco más, algo más tangible. ¿Sí? Ya. Si yo, por ejemplo, veo esa imagen, puedo decir que tengo una persona que está manipulando una sustancia química. Y lo más probable es que por sus características sea un ácido. ¿Ya? O sea, por el tipo de envase de vidrio. Ya saben que el ácido sulfúrico funciona muy bien con vidrio, no lo corroe. Ahora, yo puedo decir si acá tengo algún riesgo. ¿Alguien puede decirme, me puede explicar eso? ¿O qué tipo de riesgo puede existir, por ejemplo, acá? La, Claudia. la- la Claudia no se le entendió nada. posición de la cara, profe. ¿Inhalación? La exposición de la cara que está libre. Ya, o sea, esta persona está expuesto, por ejemplo, a un vapor. ¿Ya? Los líquidos, en este caso, en el caso de los ácidos, al estar en temperatura ambiente va a generar un vapor ácido, ¿ya? Y ese vapor, cuando la persona no tiene una protección, ¿qué va a hacer? No más para que llegue en este sentido. O sea, en la práctica, el peligro que cuál va a ser manipular un envase de vidrio con ácido. Ese es el peligro. Y el riesgo, ¿cuál va a ser en este caso? Si veo uno en específico, va a ser inhalación de vapor ácido, producto de que esto, del líquido, pasa a gas, producto con la temperatura ambiente. Ahora, cuando yo tengo esto de una forma u otra es como la medida de control más adecuada. O sea, trabajándolo, por ejemplo, con una campana. ¿Para qué? Para que todo el vapor que se está generando acá no vaya a la persona, sino que vaya en sentido contrario. Este equipo es muy parecido a uno que viene en el laboratorio de la universidad, de hecho, prácticamente muy similar. Y la sección de acá tiene un sistema de extracción de aire, por lo tanto, todo el vapor que se genera sube. Ahora, si ustedes se percatan, en la práctica, la persona tiene sus guantes, pero no tiene protector facial, no tiene respirador tampoco, y tampoco tiene una protección ocular. Razón motivo, porque en sí la única interacción que tiene directa en este contexto es con las manos. Para eso tiene un par de guantes. Pero no se preocupe, se entiende que la conectividad de usted no es buena, así que no se preocupe por eso. Ahora, ¿por qué no tiene una protección a los ojos? Porque en la práctica acá tenemos una mampara y solamente entran en contacto sus brazos y sus manos. Ahora, ¿por qué tampoco tiene un respirador con un filtro? Porque en la práctica el vapor o los vapores, los gases ácidos, van a ser captados por acá y van a ser retenidos. Ahora, esto es un equipo y el equipo puede fallar, por lo tanto, siempre interesante, más que interesante, hay que hacerle las distintas mantenciones y reparaciones. Ahora, siempre hay una pregunta que me hacen, y no me la han hecho ustedes, es, el empleador tiene como la obligación en relación o algo con las medidas de control? Sí, o sea, la tiene. Eric, ¿quiere decir algo usted? No, le iba a decir que No, sí las tiene, ya, ok. porque en el trabajo, como, como le demostré Sí, en el sí, estoy listo. del administrador para abajo, ya que el administrador es nuestro empleador. ¿Ya? Ya. Ok, entonces,
ese es el tema, chiquillo. O sea, las medidas de control, en ese caso, uno cuando las va a aplicar o las va a definir primero, o uno va a ver bien cuáles van a ser, yo siempre recomiendo, veámoslas entre todos los que participamos, supervisor, trabajadores y expertos en prevención de riesgo. Y en los tres vamos a definir bien cuáles van a ser las medidas de control a aplicar en función de las características del trabajo, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, lo importante es siempre el contaminante, tiene que haber una identificación y medición. ¿Para qué? Para yo cuando mido y comparo los valores, ahí en el fondo voy a valorizar. Voy a decir qué cosa. Si yo tengo un valor que está sobre la norma o bajo la norma o en el valor de norma, voy a decir si estoy en una situación de riesgo o bajo riesgo o estoy en un riesgo medio. Pero es importante, yo para poder llegar a ese punto, debo hacer una medición y comparación. Ahora, puede haber una situación segura y una situación peligrosa. Bueno, la situación segura igual hay que controlarlo. O sea, no hay que caer en el error de si, por ejemplo, un valor me da 80 y yo doy justo 80, no estoy en situación de riesgo. No, ojo, está igual un riesgo igual, pero quizás no una magnitud, una consecuencia tan grande o mayor. También tomarlo en cuenta. Ahora, cuando tengo una situación peligrosa, una situación que implica un riesgo alto, en la práctica hay que hacer corrección del puesto de trabajo. Ahora, como yo voy a estar disminuyendo una característica de mi peligro, voy a tener que nuevamente poder medir para ver bien si los valores que yo estoy sacando ahí están más bajos. O sea, cuando uno, por ejemplo, ve este caso, si yo, por ejemplo, mido los gases, los vapores acá, en este tipo de ambiente, lo más probable es que los valores sean altos. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Esto hay que modificarlo y generar un puesto de trabajo adecuado, una metodología de trabajo como corresponde. Y bajo ese punto de vista, vamos a empezar a trabajar con esta manera, con esta forma. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, un medidor de gases para ver cuánto el gas que está o puede generar, por ejemplo, esta persona, en esta situación va a ser mucho menor que esta. Pero igual va a haber un riesgo, va a estar la gente presente. A nosotros que nos interesa que la gente que esté presente esté en una cantidad tal que no produzca un daño en la persona. Eso es lo importante poder tomar en cuenta. Ahora, lo principal, chiquillo, es la identificación de peligro, siempre hacer todo o ver todo esto de las características del lugar de trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para yo poder trabajar y hacer las distintas evaluaciones de riesgo. O sea, si yo no tengo estas características, no defino mi lugar de trabajo, no verifico cuáles son los agentes a los que yo estoy expuesto, lo que yo voy a evaluar, que en el fondo es medir y comparar, y eso es pregunta de prueba, ¿qué significa evaluación? O la evaluación, ¿qué parámetros se compone? No va a ser la correcta, no va a ser la adecuada. Eso también hay que siempre hay que tomarlo en cuenta. Ahora, las vías de ingreso. Cuando uno se pregunta, oye, pero yo trabajador, estoy en un lugar, estoy expuesto a algún agente inteligénico, y ¿cómo ingresa a mi cuerpo? ¿O por qué es importante la vía de ingreso? La vía de ingreso, chiquillos, de una forma u otra, volviéndolo un poquito al principio, la vía de ingreso es lo mismo que hablar de la vía de exposición, exactamente lo mismo. ¿Ya? Mismo concepto, nombre distinto. Y en la práctica va a ser siempre una componente de mi riesgo, del riesgo de tipo higiénico, ¿ya? Cuando nosotros vemos el riesgo en seguridad, de una forma u otra, uno habla de la probabilidad y consecuencia. ¿Qué tan probable es que algo pase? Y si eso pasa, ¿cuál es la consecuencia? Cuando nosotros empezamos a trabajar el riesgo desde esta perspectiva, ¿ya? De una forma u otra nos damos cuenta que el receptor tiene asociado automáticamente la susceptibilidad personal y el contaminante van a implicar dos cosas. ¿Qué tanta cantidad hay y cuánto estoy expuesto? Que en el fondo viene asociado a la concentración y el tiempo de exposición. Cuando yo tengo eso, tengo claro que el concepto desde la higiene industrial lo vamos a ver así, el concepto de riesgo. De una forma u otra, tenemos que empezar a definir esto, la vía de exposición. Ahora, dentro de la vía de exposición, vamos siempre a destacar que es como un agente contaminante ingresa al cuerpo. Hay una absorción al cuerpo. Ahora, no es que un agente contaminante llegue y entre de inmediato, eso hay que tenerlo bien claro. O sea, no es que uno esté, por ejemplo, respirando y entre una sustancia de manera inmediata a tu cuerpo. O sea, hay que tomar o ver ciertos conceptos. Para eso, chiquillos, ejemplo, una cosita bien específica.
Cuando una sustancia quiere ingresar a tu cuerpo, lo primero que tiene que hacer es ingresar mediante, o sea, un ingreso. ¿Mediante qué cosa? La vía de ingreso. La vía de exposición, que en este caso van a ser 4. Y luego se van a absorber y van a ser distribuidos. Ojo, la absorción se produce siempre en 2 lugares muy específicos. A nivel de los pulmones y a nivel de las vellosidades del estómago, de las paredes del estómago. ¿Para qué? Para que esos sean distribuidos por el sistema sanguíneo. Y luego sea metabolizado en algunos de los distintos órganos del cuerpo. Por lo general siempre hay muchos que se van al hígado. En el caso, por ejemplo, del anticongelante, es un daño hepático severo. Ahora, vienen 2 situaciones, la acumulación o eliminación. O sea, cuando tú eliminas algo, es un metabolito, producto, por ejemplo, que puede estar presente en la sangre o en la orina. Pero cuando se acumula, siempre hay que pensar que el cuerpo humano va a tener zonas o áreas de acumulación. En ese aspecto hay 2 áreas principales. Uno, que van a ser, si por ejemplo estamos expuestos a algún producto fitosanitario, algunos de esos productos se van a alojar en la grasa de la persona. Pero en el caso de que si estamos, por ejemplo, expuestos a algún metal pesado, puede ser cobre, puede ser plomo, puede ser fierro, níquel, cromo, ¿eso dónde se van a alojar? En la parte interna de los huesos largos, o sea, en las médulas de los huesos largos, en la parte interna. Ahora, cuando eso se van acumulando, va a llegar a pasar un punto en la vida de la persona que esos se empiezan a liberar y van a empezar a producir ciertos eventos en la persona. Ahora, también la acumulación puede darse, por ejemplo, cuando una persona forma un cálculo, o también se empieza a producir, por ejemplo, una acumulación de sílice en los pulmones. O sea, hay distintos órganos en el cual se va a acumular una sustancia, pero también va a afectar a órganos específicos del cuerpo, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, lo importante es que se supone la incorporación a la sangre, tras franquear los distintos obstáculos naturales. O sea, no es que una sustancia ingrese directo, sino que tiene que franquear ciertas características. ¿Para qué? Para que no produzca un daño. Y en ese caso, el cuerpo humano va a tener siempre como barreras o elementos naturales de protección para las personas. O sea, uno está en lugar con mucha tierra, uno después se suena, y las mucosidades van a estar de un color oscuro. O sea, eso también hay que entenderlo, de una forma u otra. Ahora, la vía de ingreso, desde el punto de vista laboral, ojo, ámbito laboral, hay una que siempre es más importante, que es la inhalatoria o la vía respiratoria. Razón motivo, porque todos respiramos todo lo que está en el ambiente de trabajo. Ahora, independiente de eso, hay una segunda vía que también tiene una importancia bien decidora, que es la piel. ¿Ya? Y la piel en ese aspecto se considera el órgano más grande del cuerpo. Por lo tanto, si uno en la prueba, por ejemplo, les pregunta cuáles son las 2 vías de ingreso principales de una sustancia al cuerpo, o cuáles son las 2 vías que ayudan a que, o por las cuales puede haber un ingreso al cuerpo de una sustancia, la piel y la vía respiratoria. Eso para que podamos diferenciarlo. Ahora, no es que todas las sustancias ingresen directamente a la piel, o sea, tiene que haber ciertas características, o también, por ejemplo, de la sustancia tiene que tener ciertas características. Hay sustancias que ingresan al cuerpo por otras sustancias también, o utilizan vehículos. Ahora, hay una sustancia que de hecho ya está prohibida que se utilice en Chile, que desde el punto de vista respiratorio es porque sigue existiendo, es súper compleja, que es el asbesto. El asbesto es tan complejo de que cuando tú respiras polvo con asbesto, esto ingresa de manera inmediata al pulmón y al torrente sanguíneo. Y es tan pequeñita y tiene como una especie de flecha que ingresa directo, o sea, pasa en banda. Y cuando uno trabaja con ese tipo de sustancia hay que tomar medidas de control un poco más específicas para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, la inhalatoria sí, eso no hay que tomarlo en cuenta, o sea, hay que tomar en cuenta que es importante, ¿ya? Chicos, si alcanzamos hoy día hacemos un taller corto de protección respiratoria, porque me interesa primero ver la materia, ¿ya? Para poder ver específicamente la clasificación de las sustancias químicas. Entonces, veamos bien eso y por último te lo hacemos la próxima semana, ¿ya? Porque quiero explicarle bien porque hay que establecer diferencias, ¿ya? De cuando uno utiliza uno u otra. O sea, la protección respiratoria es una sola, pero esta va a también tener como divisiones o va a tener tipos en específico.
Entonces, tenemos la vía respiratoria inhalatoria, la vía dérmica cutánea, la vía digestiva y la vía parenteral. La parenteral uno la va a entender como una herida directamente en la piel, en la cual tú al estar expuesto con alguna sustancia, esta ingresa directamente al torrente sanguíneo. Eso hay que entenderlo. La vía digestiva hace referencia a que tú algo tiene que ingresar por tu boca. Y uno dice, pero ¿cómo? Pues si uno está en el trabajo, uno no va a estar tomando la sustancia o comiendo algo que esté en el ambiente. Ya. Primera cosa, si estamos trabajando con sustancias químicas y sustancias tóxicas, primera regla básica es no comer y tomar agua o comer algún alimento en el lugar de trabajo. Razón motivo, porque si tú no estás con la respectiva protección o hay una cantidad en el ambiente, cuando tú respiras, la respiración no se hace el 100% por la nariz, también se hace por la boca. Por tanto, las distintas sustancias se van a alojar ¿dónde? En la lengua, en los dientes, en la encía y en la parte interna de las mejillas. Por lo tanto, tú al comer o tomar agua vas a favorecer que eso ingrese. ¿Ya? Por eso que la vía digestiva, esa es como la forma más concreta. Ahora, alguien puede tomar por error, puede tomar, por ejemplo, algún producto químico. ¿Ya? Y también tenemos otra norma básica. Nunca utilizar envases de bebidas para poder almacenar algún producto peligroso, como una sustancia química. ¿Ya? Porque razón motivo, tú te puedes confundir y la puedes tomar pensando que es un líquido o una bebida. Y eso aplica también para las casas. ¿Ya? Nunca olvidarse de aquello. Ya que la cantidad de accidentes que ocurren en el hogar es de mayor cantidad o más complejidad que los que ocurren en el trabajo. La vía dérmica y cutánea, que es directamente con la piel. Ahora, van a haber ciertas situaciones o condiciones que van a ayudar a que ciertas sustancias ingresen rápidamente por la piel. Calor, temperatura y humedad. ¿Ya? Está trabajando, por ejemplo, con ropas muy gruesas o muy abrigadas, eso va a generar que la piel se humedezca, tenga una temperatura mayor, y eso va a ayudar que de una forma u otra pueda ingresar sustancias por la piel. Ahora, uno se pregunta, ¿y eso es así? Sí. Hay un concepto que uno siempre lo trabaja, que de hecho no puede trabajar en... Eric, ¿tiene usted alguna consulta? Tampoco, ¿no? Profe, a mí Sí, me Eric. tocó trabajar allá Eric, ¿te en... puedo hacer una consulta? ¿Usted se recuerda que en otras clases anteriores habíamos quedado de acuerdo de que si tenían consulta le hicieran al final de la clase y si yo les preguntara algo lo hacían para poder darle fluidez a la clase y después poder responder todas las preguntas? Por favor, hijo, no se olvide de eso, ¿ya? Se lo voy a responder, pero veamos bien la materia para poder respondérsela. Ya. Entonces, chicos, la vía térmica tiene esa característica de que tienen que haber ciertas condiciones ambientales. ¿Para qué? Para poder ayudar o favorecer de que una sustancia haga el ingreso. Ahora, hay un concepto en riesgo químico que lo quiero ver más adelante, que es la famosa LD50 o la dosis letal 50. Y eso se refiere a una cantidad que tiene que ingresar o por la vía digestiva o por la vía cutánea, para que produzca un daño en la persona. Ahora, hay sustancias que tienen esa característica, que tienen unas dosis letales bastante altas y pueden entrar fácilmente al cuerpo, ¿ya? Y también cantidades muy pequeñitas pueden ingresar al cuerpo y pueden producir un daño. Y eso es importante también de poder identificarla. Ahora, uno, trabajador, tiene que también tener derechos a ciertas cosas. O sea, tú trabajas con productos químicos, lo primero que tú tienes que saber bien es cuál es el producto, cuáles son sus características físicas, si tiene una hoja de datos de seguridad, que te capaciten en la hoja de datos de seguridad y te hagan una capacitación específica de riesgo químico. Y la ley lo obliga así, ¿ya? No es capricho de uno, o sea, tu empleador debe capacitarte con respecto a aquello, entendiendo que la consecuencia es bastante dañina si no tiene un control adecuado. Ahora, la vía respiratoria, ¿ya? Yo siempre la vamos a diferenciar, chiquillos, y dividir en dos secciones. Antes que me olvide, le voy a mostrar algo. Lo que tenemos acá, chiquillos, es un muñeco articulado, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista respiratorio, uno siempre va a hacer la diferencia en dos cosas. Es una vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. ¿Por qué uno hace la diferencia? Porque si tú logras captar los contaminantes en esta sección de acá, en la cabeza, en la vía respiratoria superior, vas a permitir que no ingrese una cantidad importante a la vía respiratoria inferior, que en el fondo es donde se produce el intercambio gaseoso.
donde entra aire, con lo que tú necesitas para poder respirar, y sale una porción de aire con todo lo que es el producto de la respiración celular. Por eso que uno siempre privilegia el control acá y también controlar el ambiente de trabajo para que lo que ingrese acá sea en una cantidad tal que no produzca un daño en las personas. Ahora, volviendo a lo que tenemos en la PPT, se entiende como el sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos, alveolos pulmonares. Ahora, el alveolo pulmonar, ¿por qué es importante, chiquillo? Porque tenemos el árbol bronquial, ¿ya? Y todo cuando vemos el árbol bronquial es como que uno ve un racimo de uvas. Y cada uvita, ya cuando tenemos los bronquiolos, va a estar cubierta por unas venitas. Y ahí se produce el intercambio gaseoso. Entra aire limpio y sale aire con alguna cantidad de agentes de desecho del cuerpo humano. Y eso es lo que uno tiene que tratar de privilegiar, colocar una protección acá, en este caso va a ser protección respiratoria, o tratar de trabajar algún elemento o atributo del ambiente de trabajo para que esto esté en una cantidad menor posible. Ahora, es la vía de entrada más importante para medir los contaminantes químicos y la cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria en función de la concentración del ambiente, del tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar. Ya. Ahora, concepto de ventilación pulmonar. Yo mido 1,82, peso más de 90 kilos. Yo tengo una cantidad de aire que voy a respirar, o un volumen, que en este caso va a ser mayor que el de una persona más pequeña. Los hombres por lo general siempre tienden a tener volúmenes respiratorios mayores que las mujeres, ¿ya? Y es por un tema también de características y tamaños. Ahora, ¿por qué eso es importante entenderlo? Porque tú, entre mayor cantidad de volumen de aire necesitas respirar y este tenga una cantidad mayor de contaminante, va a ser más fácil que este ingrese a tu cuerpo. Ahora, ese concepto en sí, ya a ustedes les va a ayudar a entender algo bien sencillo, que es cuánto me dura un filtro. Y los filtros en sí, chiquillos, no van a durar igual para todas las personas. ¿Ya? O sea, cuando alguien te dice que el filtro tiene que durarte 10 días o 12 días, eso es incorrecto. Eso no tiene lógica de ser. O sea, va a durar lo que te va a durar a ti. A mí un filtro, por ejemplo, me duraba 14 días, pero trabajaba en interior mío, el filtro me duró una semana, por ejemplo. Y así va también dependiendo de la concentración del ambiente de trabajo. O sea, entre más contaminante hay en el ambiente, cuando tú estás respirando con un filtro, este va a tender a colmatarse, en el fondo, a bloquearse mucho más rápido. Para también tomarlo esa perspectiva. Bueno, la vía cutianodérmica comprende toda la superficie que envuelve al cuerpo humano y es la segunda vía más importante. No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, es impermeable. De todas las que penetran a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras vehiculizadas por otras sustancias. Y la temperatura, sudoración puede influir en la absorción de tóxicos a través de la piel. Ahora, de una perspectiva va a favorecer el ingreso, pero también la segunda perspectiva, ¿cuál es? Es que si tu piel está húmeda, está irritada, por ejemplo, que hizo un roce con algo, un ácido va a hacer un daño más rápido y va a ingresar más rápido por la piel. Eso también es lo importante. Ahora, normas básicas también de seguridad cuando uno manipula productos químicos es las manos. O sea, siempre las manos tienen que estar sin corte y sin heridas. Después de estar utilizando guantes una buena cantidad de tiempo, uno se lava las manos con un jabón neutro, esos que pueden vender en las farmacias, y se coloca crema humectante. Y también el lavado de manos, si no van a utilizar guantes o se rompieron los guantes, tiene que ser con abundante agua y con escobillas, en toda la sección de las uñas también, para poder quitar la mayor cantidad de contaminante posible. Ahora, de una forma u otra, las medidas de control con este tipo de elementos van a ser siempre en dos órdenes. Uno, en lo que tú tienes que hacer como procedimientos de trabajo y características del ambiente de trabajo, y una segunda o tercera, que es también la conducta personal, o la propia higiene de la persona, que eso es muy importante poder tomarlo en cuenta. Bueno, la digestiva se entiende tal como el sistema formado por boca, estómago, y esta vía es de poca importancia, salvo en trabajadores con el hábito de comer y beber en el puesto de trabajo. Recuerden que también está prohibido fumar en el lugar de trabajo. El empleador tiene que también, o la empresa por lo general, van a definir áreas de fumadores, ¿ya? Ahora, como están las normativas, como están cambiando y evolucionando, lo más probable es que de un tiempo adelante van a colocar una prohibición total de fumar en lugares de trabajo. Ahora, el fumar y el trabajar con sustancias peligrosas y minería es un mal negocio en sí.
primero, te afecta a tu salud. Segundo, va a favorecer o va a aumentar la probabilidad de un daño, ¿ya?, en la persona. Ahora, la ingestión de sustancias químicas durante el trabajo suele ser un hecho involuntario que casi siempre va asociado a prácticas poco higiénicas como fumar, comer o beber en el puesto de trabajo. Ahora, el aseo personal, así como la prohibición de comer o fumar en el puesto de trabajo, minimiza la entrada de contaminante por esta vía. Ahora, otra recomendación que uno también hace cuando trabaja con este tipo de productos es, antes de comer, lavarse la cara, lavarse las manos y enjuagarse la boca a lo menos 2 o 3 veces y recién poder comer, ¿ya? O en efecto, pues, también lavarse los dientes para poder eliminar o botar cualquier sustancia que pueda ingresar a tu cuerpo. Y la vía parenteral es la entrada directa de un contaminante en el torrente sanguíneo, ¿ya? O sea, el tema de evitar trabajar con heridas, ¿ya?, y trabajar con guantes, etcétera, es lo primordial, ¿ya? O sea, hay un protocolo que es más que protocolo, es como una parte de los procedimientos de trabajo, el personal que trabaja en casinos o trabaja preparando alimentos, que siempre cuando van iniciando el turno le revisan las manos para ver si tienen heridas. Es también asociado a esto, porque si tú, por ejemplo, tienes una herida en tu mano y estás limpiando con un desinfectante, hay una cantidad de desinfectante que puede entrar a tu mano de manera directa, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, los riesgos ambientales químicos hay que entenderlo como características de sustancias tóxicas. Estas se pueden dividir en aerosoles, gases y vapores. Y esto es bien importante entenderlo, porque muchas veces se producen errores. ¿En qué sentido? No es acá estamos trabajando con gases, vapores, así que utiliza este filtro. Y uno ve el filtro y resulta que el filtro es para polvos, no para gases y vapores. Por eso es importante que entendáis que las sustancias químicas se van a clasificar en ciertos tipos, y eso me va a ayudar a mí a definir bien cuál va a ser el control más adecuado, ¿ya? Y el control va a ser siempre el control en la persona, va a ser controles en el lugar de trabajo y también controles desde el punto de vista de la higiene de la persona, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, lo importante también que tenerlo, que hace referencia a la permanencia en el aire, ¿ya?, y las posibilidades de ingreso al organismo. Y esto se va a dividir en estas formas, chiquillos. Por lo tanto, esto necesito que se lo aprendan, ¿ya? Porque esto, chiquillos, a todos ustedes y a todos los que trabajamos o hemos trabajado en minería, nos va a servir bien para poder realmente verificar de manera adecuada el tipo de filtro a poder utilizar. O sea, cuando tengo, por ejemplo, polvo y humos, puedo utilizar, por ejemplo, un filtro específico. Ahora, si tengo líquidos, no puedo utilizar un filtro para polvos. Tiene que ser un filtro para rocíos y nieblas, o un filtro para gases. Ahora, por lo general, estos van a ser siempre con elementos duros, o por ejemplo, como un filtro rosado, un filtro P100. Y lo que tenemos acá, por lo general, se hace con carbón activado, ¿ya? Próxima semana, chiquillos, partimos la clase directamente con eso, para poder tomarlo en cuenta y ver bien las diferencias. Ahora, en la práctica, estos van a ser polvos y estos van a ser líquidos. O sea, uno, por ejemplo, los rocíos y las nieblas, ¿cómo lo puede ver? Cuando un líquido pasa a fase gaseosa, por ejemplo, también por tema de temperatura, que es una forma. Y los gases, ya tenemos, por ejemplo, los gases y los vapores, que básicamente van a estar siempre definidos a cómo están almacenados. ¿Ya? Si están almacenados, por ejemplo, en algún sistema como un gas licuado, por ejemplo, o en un sistema como los tubos de oxígeno, para poder también tomar esa perspectiva. Diferencia entre ellos, aparte de que uno viene en un sólido y otro viene en un líquido, es también el tamaño de partícula. Ahora, los polvos se van a generar siempre, por ejemplo, por una fragmentación de algo, o en este caso, por ejemplo, una roca que se esté fragmentando. Si tenemos, por ejemplo, algún proceso de chancado, algún proceso de moliendo en seco, por ejemplo, o algún carguero de un buzón. O también uno lo puede ver cuando está haciendo labores de perforación, por ejemplo, o labores de carguillo con un cargador frontal, por ejemplo, un camión. Los humos van a salir también, por ejemplo, en ciertas labores de perforación, y está también muy asociado a los procesos de combustión. O sea, cuando tenemos un motor, se está quemando algo, por ejemplo, o sale humo producto de que se hizo un cabello de una frente con explosivos, y esto se ejecutaron. Ahora, los riesgos metales químicos también se pueden clasificar de dos formas: en la forma en cómo se presentan y en los efectos en el organismo. O sea, una forma
en específico de lo que estamos viendo recién, en cómo estos se van a presentar, y después van a ser también los efectos en el cuerpo humano. Aquí vamos a tener, por ejemplo, hay algunos que van a producir un efecto quizás local, o un efecto de una parte del cuerpo. Hay unos que van a afectar, por ejemplo, a tu vía respiratoria. Hay otros que van a afectar también a tu sistema nervioso completo, el sistema nervioso el central y el periférico. Central me refiero a todo lo que está asociado, por ejemplo, a la parte interna del cuerpo. Y el periférico es lo que rodea el cuerpo. Por lo que a nosotros, por ejemplo, nos permite poder diferenciar el frío del calor entre los elementos u otras situaciones. Ya, por ejemplo, los aerosoles, ¿en qué se van a diferenciar, chiquillos, de lo demás? En el tamaño de las partículas, en el caso de las micras, ¿ya? Ahora, el aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso. Un muy buen mal ejemplo son, por ejemplo, los desodorantes en spray. Esos son aerosoles. Ahora, me debería decir que cualquier persona que se echa desodorante dentro del baño o está limpiando y coloca y empieza con un desinfectante o echa insecticida, por ejemplo, se va a percatar que al ratito empieza a costarle a respirar, se empieza como a ahogar, se le cierra esto de acá. Y claro, porque eso son agentes que en el fondo se van a considerar mucho como agentes asfixiantes, o sea, van a desplazar el oxígeno y también van a empezar a irritar toda la sección de la tráquea, o sea, ya parte de la vía respiratoria inferior. Y eso va a hacer que la persona pueda producir alguna patología. Ahora, el uso de aerosoles no está recomendado para las personas que tienen asma bronquial, ¿ya? Los que tenemos asma no nos recomiendan utilizar este tipo de elementos para que lo puedan también tomar en cuenta. Ahora, los aerosoles van a ser siempre polvos y humos, ¿ya? Y en este caso, los polvos van a originarse siempre de procesos físicos de disgregación, o sea, fracturación de una roca o un elemento. Y los humos vienen siempre de los procesos de combustión incompleta. Ahora, ¿cómo uno puede reconocer, por ejemplo, la combustión? Un ejemplo bien sencillo, bien casero, es en las cocinas. Uno compra, por ejemplo, un gas de una marca y lo coloca en la cocina y ve la llama, y la llama puede tener, por ejemplo, un color azul. Y ese color azul que indica que entre más azul el color de la llama es la combustión más perfecta. Ahora, hay otros gases que uno los coloca en la cocina y uno ve la llama, y la llama tiende a tener un color anaranjado, un color rojizo. Y uno cuando se está encendiendo aquello, uno siente un olor o algo remanente. Ya, bueno, cuando uno siente ese olor o ese remanente, es parte de lo que no se está quemando, o parte del combustible que no está siendo quemado correctamente. También diferencia entre las llamas es el poder calorífico. O sea, tú con ambas llamas te vas a quemar, ojo. Pero la llama azul siempre va a tender a generar más calor que una llama de un color amarillo o rojizo. Para también tomarlo en cuenta. Los rocíos y nieblas, bueno, los rocíos son pequeñas gotas líquidas suspendidas en el aire, a pesar de simple vista, originadas por la condensación del estado líquido. Y las nieblas es suspensión en el aire de pequeñas gotas de tamaño comprendido entre este diámetro, y se generan por condensación de un estado gaseoso o por desintegración de un estado líquido. En este caso va a ser ebullición o atomización. En este caso no tenemos, por ejemplo, un hervidor o una tetera, y una atomización como lo que utilizamos para prácticamente todos los días, cuando nos echamos un desinfectante en nuestras manos, ¿ya? Para también tomarlo desde esa perspectiva. Los gases y vapores, ya, diferencian básicamente que el gas en sí va a ser un estado natural. Por ejemplo, el gas licuado, aunque el gas licuado es una mezcla de gases, ¿ya? Y en un estado físico siempre a esta temperatura, 25 grados Celsius y 760 miligramos de mercurio, o una atmósfera. Y recuerden que siempre cuando uno ve este parámetro, hace referencia a condiciones ideales. Y los vapores, acá tenemos una cosa distinta, porque son provenientes de una sustancia. Y en este caso, a esta temperatura de vapor, y se producen o se originan de un sólido o un líquido. Ahora, cuando yo me preocupo, cuando tenemos un líquido y empezamos nosotros a oler fácilmente los vapores. Hay algunos medidores de gases que lo que identifican o el sensor empieza a funcionar, o empieza a funcionar directamente, perdón, cuando el vapor entra en contacto con el sensor. Y ahí empieza también a funcionar esto que tenemos acá. Y esto, chiquillos, de una forma u otra, es lo más preocupante, o sea, es lo que
Muchas veces les va a pasar que están en el trabajo, que están en algún laboratorio o tienen que ingresar a alguna bodega donde hay aceites o grasa, y ustedes van a ingresar y van a sentir fácilmente los olores de los reactivos, por ejemplo, de la grasa y los aceites. Ya, eso en la práctica no debe ser así. O sea, deben estar guardados y con ciertos sistemas de captación de los distintos gases y vapores para que eso no se concentre en un lugar y te afecten directamente a ti. O sea, el empleador tiene que tomar esas medidas. Y lo otro importante es los efectos en el organismo, ya que en la práctica va a ser una acción fisiopatológica, es decir, su acción sobre el organismo de los contaminantes químicos. O también lo que uno puede decir, la acción de un contaminante químico en un órgano específico del cuerpo de la persona. O sea, no es que tú, una sustancia ingresa y va a hacer efecto en un órgano, va a hacer efecto en un órgano específico. O sea, yo siempre doy los anticongelantes. El anticongelante produce un daño hepático severo. De hecho, es equivalente a una cirrosis hepática. Ahora, eso pasa, y pasa mucho porque los anticongelantes se ocupan mucho en minería, específicamente en alta montaña, y eso de los 2.000 metros de altura, para que evitar el congelamiento de los distintos equipos. Ahora, para efectos prácticos, estos van a ser todos los efectos que pueden producirse. Irritante es, por ejemplo, cuando uno se lava las manos con cloro, producto de que estuvo haciendo un trabajo y luego se las enjuaga, y eso pues, a producir como una irritación. Y en el fondo, como uno lo nota, las manos jabonosas, al tiempo después, se secan, las manos están partidas. Neumocróticas, que van a afectar todo lo que es la vía respiratoria inferior o toda nuestra zona pulmonar. Tóxicos sistémicos y anestésicos, estos van a hacer referencia siempre a el sistema nervioso central y periférico, ¿ya? O nuestro sistema eléctrico, como yo le digo. Los cancerígenos, que van a ser elementos que producen cáncer en las personas, o sea, un desorden de sus células. Asfixiantes, que van a ser en este caso los que van a desplazar el oxígeno, o sea, el anhídrido sulfuroso, el SO2, por ejemplo, es un agente asfixiante, el amoníaco es un agente asfixiante, y ciertos aerosoles, gases y vapores también van a ser asfixiantes, o sea, tú estás respirando y eso van a desplazar el oxígeno y tú vas a tener que respirar eso porque ya el oxígeno lo corrieron. Y también va a producir una irritación y una contracción de la tráquea. En el fondo va a empezar a angostarse. Y es una condición normal de los asmáticos. Y la dermatitis, que es cuando uno está trabajando, por ejemplo, con un guante y se lo saca, te das cuenta de que el talco empezó a producir como unas pequeñas manchas en la mano. ¿Ya? Y es producto porque es como los talcos tienen la función de absorber humedad, ¿ya? Cuando no absorbe necesariamente la humedad, va a empezar a absorber directamente la humedad de la piel, no la humedad que genera la piel en sí. Eso va a producir una irritación. Y a modo de resumen, chiquillos, acá tenemos un listado con los tipos de agente contaminante, ¿ya? Y el tipo de efecto en el cuerpo humano. Chicos, voy a dejar de compartir. Ahora, ¿tienen ustedes preguntas o consultas referente a lo que estamos viendo de materia, chiquillos? Por favor. Por mi parte, no, profe. ¿No? Ya. Chiquillos, ¿alguien más tiene dudas de la materia que estamos viendo ahora? No, profesor, por mi parte. ¿No? ¿Seguros? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, lo último que me mostró que se veía como borroso. Ya. Vamos a hacer algo. La próxima semana, como ya vimos parte de la materia, vamos a partir con un taller cortito. Vamos a reforzar esto que está acá. ¿Ya, Carla? Para que esto pueda quedar más claro. Y lo van a entender bien sencillo. Ya, profesor, gracias. ¿De nada? Chiquillos, entonces voy a dejar de grabar.